Me dice el ejercicio número 1. Sea una pirámide recta de base cuadrada. Que si el lado de la base mide 14 y la altura de la pirámide mide 6, entonces, ¿cuál es el área lateral de la pirámide? Vamos a ver. Cuando uno va a hablar de una pirámide que es de base cuadrada, por ejemplo, aquí podemos simplificar un poco la forma de trazar la figura. O sea, al decir que es de base cuadrada, yo considero primero, pues la base cuadrada. Vamos a trabajar ahí con la representación gráfica para algunos de estos ejercicios, para apoyarnos visualmente. Me están hablando del lado de la base que mide 14, me están hablando de la altura que dice que mide 6. Dame un segundo para colocar esta información. Ok, lo de la altura, esto lo puedo ir colocando de una vez. La altura de la pirámide dice que mide 6. Entonces, esto significa tomar desde el centro de la figura y voy a tomarlo hacia arriba para así visualizar cómo estaría colocado la altura de nuestra pirámide. Ahí, guapísima. Luego de esto, ahora sí, vamos a... bueno, habría que visualizar la medida de esta altura. Estábamos diciendo que la altura, en este caso, dice que es de 14. Repito, la altura ahorita es igual a 14. No, ese es el lado de la base. Ojito. Por ahí me metieron una zancadilla, pero ya me incorporé. La altura de la pirámide mide 6, habíamos dicho. Y me estaban diciendo, ahora sí, que el lado de la base dice que mide 14. Lo que es el lado de la base, esto yo lo puedo resaltar por acá. Este compita es el que decimos que mide 14. Ahora sí. Y por ahí que me están preguntando por el área lateral de la pirámide. Bueno, podemos ir visualizando el resto de la figura para que le vean, digamos, forma de pirámide. No sin antes voy a aprovechar para trazar también el apotema de la base, que aquí nos va a ser muy útil trabajar con el apotema de la base. Y ahora sí, con esto me permito presentarles el resto de nuestra pirámide. Ajá, ajá. Tomando desde cada una de las esquinas de la base, todas dirigiéndose hacia el mismo vértice o hacia la misma cúspide, que lo podemos decir también. Ok. Y me están preguntando, ahora sí, por el área lateral. Fíjense que en este tipo de figura tridimensional, como estamos hablando de pirámides como tal, similar a los prismas, la pirámide también puede tener diferentes tipos de base. Puede tener base cuadrada, base rectangular, base triangular. Pero lo que son sus caras laterales, las caras que rodean de frente y a los costados a la pirámide, vienen a ser caras triangulares por lo general. Por ahí es donde se puede provocar mayor cambio en las fórmulas que vamos a considerar, porque digamos, área lateral de la pirámide viene a ser de esta siguiente forma. Área lateral necesita el perímetro de la base. Necesita también algo que vamos a llamar apotema de la pirámide. Y vamos a multiplicar esos dos elementos para al final dividirlo todo entre 2. Ok, el perímetro de la base va a salirnos relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque el perímetro de la base, y lo voy a desprender desde aquí abajo, el perímetro de la base es hablar del perímetro de un cuadrado. Y esto ya sabemos que es multiplicar 4 por L. En otras palabras, cuestión de multiplicar 4 por 14. Y esta multiplicación, si no me lo ubico, nos arroja resultado 56. Y de ahí no hay mucho más que profundizar acá. El perímetro de la base está cubierto. Ahora, el tema está con el apotema de la pirámide. La apotema de la pirámide, para poder hallar o para poder trabajar con esta medida, lo que necesitamos principalmente sería
tomar la altura que se marcaría en medio de cada, o sea, en medio de alguna de las caras triangulares que tengamos de la pirámide. De manera estratégica, estoy utilizando esta línea de acá, que es la que representaría una apotema de la pirámide, que ahorita no sé cuánto mide, pero para que visualicemos algo interesante. O sea, la línea en azul, que es la altura de la pirámide, la línea en rojo, que es la apotema de la pirámide, y la línea café, que es, en este caso, la apotema de la base, que por cierto no he calculado la apotema de la base, no he tomado esa oportunidad. Apotema de la base, podemos definir rápidamente cuánto mide la base, la apotema de la base, sabiendo que el lado mide 14. Ya se dijo en otras ocasiones que el lado de un cuadrado viene a ser el doble de su apotema. Al revés, en vez de decir el doble, vamos a decir que la apotema de la base, o la apotema del cuadrado en este caso, decimos que es la mitad de lo que viene a medir su lado. Lo que significa que sería cuestión de tomar este susodicho 14 y dividirlo entre 2, que nos deja resultado 7, si bien es verdad. Ok, entonces la apotema de la base mide 7, la altura mide 6 y todavía no sé cuánto mide la apotema de la pirámide. Ok, aquí era donde les quería decir, señores. La altura y la apotema de la base forman un ángulo recto, de modo tal que este triángulo que se está formando, el triángulo azul, café y rojo, vendría a ser un triángulo rectángulo. Y al ser un triángulo rectángulo, eso significa que podemos hablar de Pitágoras. Eso de los teoremas de Pitágoras o de las fórmulas que derivan del teorema de Pitágoras, ya sea para calcular hipotenusas o para calcular, ¿cómo se dice? Catetos, ¿verdad? Como dato curioso, hacerles saber que la apotema de la pirámide, esto siempre corresponde a la hipotenusa. Siempre. De modo tal que si quiero hallar la medida de la hipotenusa, recordemos este protocolo. O sea, decimos que la hipotenusa se obtenía con la raíz cuadrada de ¿qué? De cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Se acuerdan de ese detalle? Eso significa que para la figura con la que estamos trabajando, el apotema de la pirámide vendría a ser entonces la raíz cuadrada. Vamos a ver, de cateto cuadrado más cateto cuadrado sería de apotema de la base y luego de la altura. Cada uno de ellos elevado al cuadrado. Por ejemplo, 7 al cuadrado más 6 al cuadrado. Ok. Y en este caso, vamos a ver, sería cuestión de resolver cada una de estas potencias, lógicamente. Me quedaría la raíz de 7 al cuadrado, o sea, 7 por 7, esto que nos viene a dar 49. Y 6 al cuadrado, o sea, 6 por 6, esto que nos viene a dar 36. Ujú. La suma de ellos que nos viene a dar entonces 49 más 36, me parece que es 85. Raíz de 85. Y estoy viendo entre las opciones que ese raíz de 85 está presente, así que sospecho, tal vez no haría falta este, calcular o eliminar la raíz de 85. Ya veo posibles opciones, tal vez la opción B, tal vez la opción D. Habría que ver. Por el momento, lo que sé es que podemos ahora sí darle desarrollo a la fórmula del área del área lateral de esta pirámide. Nada más quede aquí en actas que ya tenemos el apotema de la pirámide. Y ahora sí, lo que sería el área lateral. ¿Qué necesitamos? Sería tomar primero el perímetro de la base, que sabemos que es 56. Luego multiplicarlo por la apotema de la pirámide, que ya se sabe que es raíz de 85. Y todo esto dice que habría que dividirlo entre 2. Que para efectos prácticos, hay quien guste puede corroborar que el 85 en raíz nos da un número irracional en todo el sentido de la palabra. Así que para simplificar un poquito más la situación, hagamos esto. Mantengamos al margen esa raíz de 85
Y enfoquémonos por el momento en esta división, 56 entre 2. Esta división sí se puede resolver. 56 entre 2 que nos viene a dar, en este caso, 28. Y ese 28 simple y sencillamente lo colocamos a la par de la raíz de 85. Ese 28 raíz de 85 es el que vendría a corresponder como el área lateral de esta pirámide. Lo que significa que para este ejercicio número 1 tendríamos entonces el chance de marcar opción B como respuesta correcta para este dicho ejercicio. Nos permitimos continuar un segundo ejercicio que nos dice un triángulo equilátero cuya medida de su apotema dice que es 4, dice que es la base de una pirámide recta, que si la medida de la altura de la pirámide es 12, entonces, ¿cuál es la medida de la altura de una de sus caras? O sea, del apotema de la pirámide. Ok, retomemos. Estamos hablando de un triángulo equilátero que es la base de una pirámide. Hmm. A pesar de lo que se lee y de lo que se puede entender, suele ser recomendable que el triángulo lo dibujemos de una manera torcida, por decirlo de una manera, para tratar de darle un efecto de profundidad y de tridimensionalidad. Así de esta forma, ujú, podremos entonces trazar la altura del dichoso no, de la dichosa pirámide, que ya me venía acostumbrando a hablar solamente de prismas. Ujú, la apotema de la pirámide, no, esta sería la apotema de la base más bien. Ok. Y tendríamos por acá lo que sería la altura de cada una de las caras laterales, o lo que vendría a ser la apotema de la pirámide, así legalmente. En este caso, ahora sí, me permito primero que nada completar la figura para que se pueda visualizar adecuadamente la pirámide en cuestión. Ujú. Y estaría nuestra pirámide en cuestión. Dijimos que esta pirámide presenta una altura de 12 unidades. Vamos a indicar esto, que la altura es igual a 12 y que la medida de la apotema del triángulo, ujú, la medida del apotema de este triángulo que tenemos como base, dijimos que era de 4 unidades. Ok. Ujú. Entonces, ¿cuál es la medida de la altura de una de sus caras? O sea, esto es básicamente preguntar por esa línea roja que ya les había marcado. Mm. Y recordemos que para trabajar en esto, bien podemos aplicar el teorema de Pitágoras, tomando en cuenta al apotema de la pirámide como si fuese, en este caso, una hipotenusa. Siempre, siempre se le va a dar el trato de hipotenusa. Ujú. Eso significa que la fórmula de la hipotenusa, la que decíamos que era cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, va a ser necesaria en esta ocasión. Apotema de la pirámide sería tomar, por ejemplo, el lado de la base, el apotema de la base, mejor dicho, que sabemos que es de 4. Ya es. Pero hay que recordar, sería cateto al cuadrado, no se nos olvide colocar las potencias al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, o sea, la altura, o sea, el 12 al cuadrado. Eso que nos viene a dar entonces 4 al cuadrado igual a 16, o sea, 4 por 4.
y 12 al cuadrado, o sea, 12 por 12, que esto nos viene a dar 144, ¿verdad? Ujú. Llegados a este punto, entonces, se procede para realizar la suma de estos valores, 16 más 144, que esto nos viene a dar 160. Y de ahí que en ocasiones uno revisa si la raíz que hemos obtenido al final hará falta resolverla, hará falta calcularla, tal vez. Percibo que no, porque la susodicha raíz de 160 ya se puede visualizar como respuesta en la opción D, la cual, pues, sí, se marca como respuesta para este ejercicio número 2. Bueno, tenemos en una pirámide recta, la base dice que es un cuadrado, cuyo lado dice que mide 10, que si la medida de la altura de dicha pirámide es de 12, entonces el área total de la pirámide corresponde a cuánto.